What's the question? That's what he said on the... Okay. That's what he said. It must be true. Este video va del supuesto pago doble que recibirá Stephen Thompson cuando enfrente a Shavkat Ramonov en el UFC 296 el próximo 16 de diciembre en Las Vegas, y de la inesperada reacción de Dana White cuando le preguntaron en público sobre dicho pago doble. Soy José y esto es Fans Combat. Resulta extraño que la UFC le dé una bonificación extra a Wonderboy, ya que en los últimos tiempos Thompson no parece tener el favor de Dana White. Nada le molesta más al presi de UFC que los peleadores se nieguen a tomar peleas. Y Dana ha acusado a Thompson de rechazar al menos un par de peleas en tiempos recientes. Una de ellas frente a su próximo rival, Shavkat Ramonov. A mediados del año pasado le ofrecieron pelear con el kazajo y la respuesta del norteamericano fue: no gracias, denme un striker. Esa respuesta trajo polémica, ya que la UFC es MMA, no kickboxing, no boxeo, no muay thai, o la mezcla de ellos. Desde que Shavkat Ramonov empezó a tener varias victorias dentro de la promoción, ha sido difícil conseguirle oponente. El presi también acusó a Thompson de rechazar un combate contra Ian Garry para el UFC 292. Thompson se convirtió en un tema candente después de los pesajes del UFC 291, cuando se suponía que iba a pelear contra el brasileño Michael Pereira. Wonderboy hizo el peso para su pelea, pero su oponente no lo logró. Thompson se negó a aceptar la pelea. Esto de por sí molestó a Dana White. Esta era una de las peleas más esperadas de la cartelera. Pero las cosas se calentaron más cuando Stephen Thompson exigió su pago en público, argumentando que él no fue quien faltó, que él hizo todo lo que dependía de él. Quien faltó fue Pereira. Dana fue enfático cuando dijo que así no funciona el negocio de las peleas, que se buscan alternativas, pero que pagar sin pelear no es una de ellas. Una de las alternativas que le ofrecieron a Thompson fue pelear con Ian Garry para el UFC 292 un mes después, quien se había quedado sin oponente. Pero el presi acusó a Stephen Thompson de rechazar ese combate. Dana confirmó que a Thompson no se le pagaría el dinero de su pelea, pero que sería compensado con los gastos del campamento. Por todo esto, parece difícil de creer que la UFC le esté dando un pago doble a Wonderboy por su combate con Shavkat Ramonov en el UFC 296. Eso no me lo esperaba. Puede que sea un buen cheque, porque Ramonov es uno de esos peleadores a los que les cuesta conseguirle rival y es un pay-per-view, pero le van a pagar por el combate que no realizó contra Michael Pereira. Eso va en contra de las políticas de Dana White. Tal vez por eso la reacción de Dana White cuando le dijeron que Stephen Thompson iba a recibir doble pago cuando peleara contra Shavkat Ramonov en el UFC 296. Otra pregunta que salta a la mente es: ¿por qué ahora sí quiere pelear con Ramonov y antes no? Las palabras de Wonderboy fueron: creo que el trato es que cuando pelee contra Shavkat agregarán lo que me debían por la última pelea, le dijo Thompson a su compañero peleador de UFC Chris Weidman. No creo que me estén sobornando, pero fue el hecho de que quería a alguien. Está bien, entonces estuvo lo de Usman. Usman me llamó y yo quería esa pelea, pero UFC seguía regresando y diciendo: no, Usman no va a pelear contigo, peleará con alguien más. Así que están sucediendo muchas cosas. Entonces Ian Garry pelea y me llama la atención, obviamente, y luego recibí una llamada de UFC que decía: oye, pelea con Ian Garry en el Madison Square Garden. Yo digo: no, ya terminé de pelear contra estos tipos que están por debajo de mí, dame a alguien que esté por encima de mí. Hablando de Shavkat, dice Wonderboy: la gente está mirando a este tipo invicto con 100% de tasa de finalización. Nadie quiere pelear con ese tipo, así que aquí estoy. Me pregunto, ya sabes, ¿lucho contra alguien clasificado por debajo de mí? ¿Lucho contra alguien clasificado por encima de mí? Probablemente uno de los tipos más duros de la división con quien nadie quiere pelear. ¿Lucharé contra Shavkat? Vamos a hacerlo, hagámoslo realidad.
Creo que si salgo y venzo a este tipo, debería estar peleando por el título después de esta pelea con Leon Edwards o Colby Covington. Creo que Shafkat lo tiene si gana en el UFC 296. Entonces, si venzo a este tipo, tendré otra oportunidad por el título. No sé a ustedes, pero todo en las palabras de Wonderboy tiene sentido, menos que le van a pagar la deuda de la pelea anterior, y es por el simple hecho de que no peleó. Y no veo a Dana White violando una norma, que le puede traer muchos problemas en el futuro. Cuando le dijeron los periodistas a Dana White lo que dijo Stephen Thompson sobre que le estaban pagando lo que le debían del combate anterior, su respuesta fue: está bien, si es lo que dijo, debe ser verdad. ¿Ustedes creen que le están pagando a Thompson el cheque del combate anterior? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.